En la presente edición vamos a hablar de Israel y todo lo que está sucediendo en estos días con respecto a la política dentro de este país. Y pues, el capítulo de hoy se titula ¿Bibi romperá Israel? Este capítulo principalmente hace referencia a las decisiones que está tomando el primer ministro Benjamin Netanyahu. Y pues, como se sabe, este debería haber sido el momento de Israel, a medida que se acerca ya sus 75 aniversarios en abril. El riesgo de una guerra convencional con el Estado árabe vecinos durante décadas fue un peligro existencial para Israel, y en la actualidad este nivel es el más bajo desde 1948. La última intifada palestina o levantamiento contra la ocupación terminó hace 18 años. La economía impulsada por la tecnología de Israel es más exitosa y relevante a nivel mundial que nunca. El año pasado, el PIB per cápita alcanzó los $55.000, lo que lo hace más rico que la Unión Europea. Sin embargo, en lugar de celebraciones, Israel se enfrenta a una crisis. Las reformas judiciales propuestas por el gobierno de coalición de derecha socavarían el Estado de Derecho y debilitarían la democracia israelí. El primer ministro Benjamin Netanyahu, que ha dirigido a Israel durante 15 de los últimos 27 años, se enorgullece de hacer concesiones despiadadas, a menudo desagradables, que finalmente fortalecen a Israel. Ahora corre el riesgo de desperdiciar su legado y dejar a Israel menos capaz de hacer frente a los desafíos sociales y geopolíticos de las próximas décadas. El país en la actualidad se encuentra en crisis. El 11 de mayo, cientos de miles de personas salieron a las calles en lo que pueden ser las protestas más grandes de la historia de Israel. Generales, empresarios, académicos advierten que la democracia está amenazada. Alrededor del 60% de los israelíes se oponen a las reformas legales. La retórica feroz de los derechistas, incluidos los ministros del gobierno, ayuda a alimentar la violencia en Cisjordania. En lo que va del año, 80 palestinos han sido asesinados, la tasa más alta en quizás 2 décadas. La lucha puede escalar aún más. La Knesset o Parlamento podría aprobar la legislación en las últimas 2 semanas. Podría haber un enfrentamiento entre él y la Corte Suprema, lo que obligaría a los ciudadanos y soldados a tomar una decisión dolorosa sobre dónde yacen sus lealtades. Ehud Barak, el ex primer ministro y jefe del ejército, ha llamado a la desobediencia civil masiva. Las reformas son una mala solución a un problema real. Israel no tiene una constitución escrita. Sin embargo, durante décadas la Corte Suprema ha afirmado que algunas leyes básicas equivalen a una cuasi constitución que puede hacer cumplir, anulando la Knesset. Tal activismo no se entendió claramente como el objetivo cuando se aprobaron estas leyes básicas. La derecha ve una toma de poder por parte de un establecimiento judicial de izquierda, pero Netanyahu, quien enfrenta cargos de corrupción y detesta a la élite legal, está imponiendo un remedio lamentable. Sus reformas permitirán que la Knesset nombrara jueces y anulara a la Corte Suprema, otorgando así un poder virtualmente ilimitado a una pequeña mayoría en la legislatura unicameral. La lucha es parte de una lucha por la identidad de Israel, que se ha polarizado. Ha crecido una franja de extrema derecha impulsada por la demagogia política antiélite de Netanyahu, la desigualdad y un mayor número de colonos judíos en Cisjordania. El número de judíos ultraortodoxos en Israel ha crecido rápidamente. Son el 13% de la población y muchos estudian la Torá en lugar de trabajar o servir en el ejército. Juntos, los partidos ortodoxos y de extrema derecha ganaron una cuarta parte de los escaños de la Knesset en las elecciones del año pasado, dado que los partidarios de centro izquierda y la Likud derechista de Netanyahu no estaban dispuestos a gobernar juntos. Ha formado una coalición con ellos. Los israelíes moderados echan humo porque ellos crean la riqueza, pagan los impuestos y luchan en las guerras, en un país que está traicionando sus raíces liberales. Muchos otros estados han sobrevivido a episodios de gobiernos populistas y decisivos. Sin embargo, Israel es inusualmente vulnerable. Una razón es la economía. Con 196 mil millones de reservas extranjeras, Israel no está a punto de enfrentar un colapso financiero. Pero el núcleo de su economía es la tecnología, que genera más de la mitad de sus exportaciones. Esto está impulsado por el gasto en investigación y desarrollo, que representa el 5% del PIB anual y que es el más alto que cualquier otro país rico.
A los expertos y empresarios que hacen esto posible no les gusta que su país esté esclavizado por fanáticos religiosos y podrían emigrar. Israel también es vulnerable porque no puede permitirse alienar a Estados Unidos, que garantiza su seguridad y suministra el 80% de sus armas importadas. El apoyo bipartidista a Israel entre los estadounidenses se está erosionando. La mayoría de los demócratas y las personas de entre 18 y 29 años lo ven desfavorable. Más del 90% de los miembros del Congreso han escrito al presidente Joe Biden objetando las reformas legales. Mientras tanto, Irán ha enriquecido uranio al 84% de pureza y Gran Bretaña, Francia y Alemania advierten sobre la escalada cada vez más severa de su programa nuclear. Netanyahu ha establecido vínculos con los estados árabes sunitas, incluido a través de los acuerdos de Abraham, para formar una coalición contra Irán. Pero la semana pasada Arabia Saudita llegó a un acuerdo de desescalada con Irán, mediado por China. En una región peligrosa e inestable, Estados Unidos sigue siendo el aliado indispensable de Israel. La vulnerabilidad final se refiere a los ciudadanos árabes de Israel y a los palestinos de Cisjordania. Si se debilitaran los derechos de las minorías de Israel, los árabes israelíes que enfrentan discriminación se desilusionarían más, y en Cisjordania la Corte Suprema ha frenado hasta cierto punto los asentamientos, debilitando la Corte. Incluso cuando los ministros israelíes propugnan abiertamente el racismo antiárabe, es incendiario. Netanyahu espera que la cuestión palestina pueda congelarse para siempre. Pero el dócil jefe de 87 años de la autoridad palestina puede que no dure mucho más, y se está formando nuevos grupos militares. Lo que se debe hacer, las reformas legales deben ser pausadas. Un objetivo apropiado para el 75 aniversario de Israel sería una convención constitucional para lograr un equilibrio entre los tribunales y el parlamento y de esa manera asegurar un amplio consentimiento. Los países divididos necesitan instituciones y salvaguardias más fuertes, no más débiles. Israel también necesita un alineamiento político para que sus partidarios reflejen el cambio social. En este caso, alrededor del 50 al 60% de los votantes israelíes son moderados y juntos podrían obtener la mayoría en la Knesset. Los realineamientos de partido amplios han ocurrido antes. Finalmente, tierra prometida. Netanyahu, un pragmático secular educado en el MIT, es el político más importante de Israel en los últimos 25 años, con una gran participación en su reactivación económica y acercamiento con últimos estados árabes. Seguramente sabe que un gobierno más comedido podría dirigir a Israel mejor que este, que depende de los extremistas. Si pudiera catalizar una nueva configuración centrista en la política israelí, aseguraría su legado. Por desgracia, su marca es demasiado tóxica y está demasiado empañado en la autoconservación. Su tiempo ha pasado. Para evitar que Bibi rompa a Israel, los moderados deben resistir a su toma de poder y presionar por un gobierno que coloque a la única democracia liberal exitosa de Medio Oriente en un camino menos peligroso. Y bien, si les gustaría conocer más de lo que está sucediendo en Israel, no duden en seguirnos, dejarnos un like, un comentario y finalmente suscribirse en el canal. Nos vemos hasta una próxima edición.